Estamos hablando de uno de los programas de comedia más populares de todos los tiempos, llegando a tener audiencia de prácticamente todo el mundo, El Chavo del Ocho. Creada y protagonizada por Roberto Gómez Bolaños, este programa hizo su debut oficialmente en febrero del año 1973 y finalizó en enero de 1980. Hoy en día es difícil conocer a alguien que no conozca al Chavo, incluso en las nuevas generaciones. La historia del programa va sobre un grupo de personas que conviven en una vecindad en México, donde los personajes y sus ocurrencias e interacciones hicieron reír a miles. Pero esta comedia ha escondido a lo largo de su historia ciertos misterios, algunos fueron resueltos, aunque siguen dejando dudas y otros han quedado como incógnitas que llaman la atención de los internautas aficionados a las teorías. En esta ocasión vamos a hablar de algunos de los misterios, teorías y leyendas de este icónico programa, aunque existen un montón de curiosidades, me voy a enfocar más en datos que puedan tener algo más oscuro. Voy a utilizar el formato de iceberg, el cual, por si no saben, es un sistema de organización donde se acomodan las teorías y datos de forma descendente y en cuanto más se baja más inquietante es la información. Sin más que decir, comencemos. Se dice que, al principio, cuando la serie apenas iba a comenzar a ser emitida, los ejecutivos de Televisa, en aquel entonces conocida como Televisión Independiente de México, no creían en Chespirito y le tenían muy poca confianza al proyecto e incluso llegaron a creer que no pasaría de los 20 capítulos. Obviamente, lo demás es historia. No miento al decir que el programa fue un éxito a nivel mundial, llegando a prácticamente todas partes en el mundo. Sin embargo, esto es un dato monstruoso, pues se dice que cuando el programa llegó a su pico más alto en cuanto a popularidad, tuvo una semana donde alcanzó la cifra de 350 millones de espectadores, algo increíble para la época. Esta particular teoría siempre ha tenido fuerza dentro de los espectadores del Chavo, y aunque el mismo programa hizo un capítulo específicamente dedicado a desmentir este rumor entre los niños de la vecindad, algunas personas piensan que de verdad Doña Clotilde puede ser una bruja. La idea principal de la teoría es la pregunta de cómo consigue dinero Doña Clotilde. Partiendo de aquí varios afirman que es por ser bruja, aunque esto igual no tiene la fuerza necesaria para confirmarlo porque hay otros indicios que muestran sus posibles ingresos como el hecho de tener parientes adinerados en Guanajuato. Por otro lado, en el Chavo animado nos dejan ver que en efecto, es una bruja. Llegado cierto punto en el programa, comenzaron algunos problemas entre los actores y productores del espectáculo, lo que eventualmente empeoró y terminó fracturando a todo el equipo. Existe una teoría donde se afirma que todos estos problemas y choques comenzaron a darse luego de filmar el icónico episodio de los espíritus chocarreros, lo que provocó que el set quedara cargado de algún tipo de energía negativa y esto al final terminaría provocando peleas entre el equipo del programa. Chompiras es uno de los personajes principales del sketch de Chespirito llamado Los Caquitos. Es un hombre de mediana edad, despreocupado y a quien no le gusta hacer esfuerzos por casi nada. Durante el entremés del limosnero del programa del Chavo, se le puede ver llorando de manera similar al niño de la vecindad, lo que despertó la curiosidad de los televidentes, aunque solo queda como una curiosa teoría. Esta teoría es relativamente nueva y surge a partir de una fotografía del profesor Girafales, donde alguien dentro de la fanaticada del programa notó un peculiar detalle: el profesor porta un anillo de compromiso, el cual nunca se quitaba, ni siquiera al visitar a Doña Florinda. Esto obviamente puede ser un simple error de producción, pero obviamente despertó la curiosidad y las teorías sobre el personaje. Esta podría ser una posible explicación al hecho de que el profesor Girafales nunca quiso formalizar su relación con Doña Florinda. El Chavo del Ocho fue un programa que tuvo una gran cantidad de capítulos, llegando a casi 300, dentro de los cuales hubo algunos que se perdieron y hoy en día no se pueden encontrar completos, pero por alguna razón,
Varios de estos capítulos perdidos solo están disponibles en portugués, algo bastante curioso. Esta teoría es muy popular y afirma que nuestros protagonistas representan un pecado capital cada uno, algo que encaja bastante bien con cada personaje, lo que nos deja pensando si esto fue a propósito o fue una simple coincidencia. Comenzamos con la Chilindrina, quien vendría a representar el pecado de la ira, pues ella, aunque es una niña lista y manipuladora, suele explotar cuando no consigue lo que quiere. La pereza viene representada por Don Ramón, quien a pesar de deber 14 meses de renta no se esfuerza en conseguir un trabajo estable, aunque se le ha visto ejercer algunas profesiones como peluquero, carpintero o albañil, al final no es un hombre comprometido y termina dejando de lado el trabajo. El señor Barriga representa la avaricia. En este caso creo que el personaje está aquí simplemente por ser el único al que se le ve manejar dinero, pero no termina de encajar del todo pues muchas veces les ha perdonado la renta a sus inquilinos, aunque por otro lado sí se le ha visto ser tacaño en cuanto a dar mantenimiento a su vecindad. Como era de esperarse, Ñoño representa la gula, un niño alegre que siempre trae una paleta o una torta en la mano. Este pecado es bien representado en el capítulo donde Kiko cumple años, pues ahí lo vemos pensar solo en comer. Ahora hablemos de uno de los pecados que más encajan en un personaje, la soberbia, a quien obviamente pertenece a Doña Florinda. El comportamiento que nos da esta conclusión es el de llamar a los demás habitantes de la vecindad chusma, creyéndose superior a ellos. Luego vendría a ocupar el lugar de la envidia su hijo, Kiko, quien es uno de los personajes más populares y queridos, pero eso no quita que más de una vez demostró ser envidioso con sus amigos al presumirles sus cosas y no prestarlas o el hecho de que no le gusta ver sobresalir a los demás. Por último, queda la lujuria, la cual es representada por Doña Clotilde, la bruja del apartamento 71 quien siempre que puede muestra insinuación hacia Don Ramón, al que ella llama Rorro. Basándonos en lo contado en el diario del Chavo, más lo que podemos recopilar de algunos episodios, podemos obtener un origen del niño protagonista de la serie y es que la historia cuenta que el Chavo tuvo una madre, quien trabajaba mucho al punto de ser excesivo y solía dejarlo en una guardería. Un día su madre simplemente no fue a recogerlo a la guardería y aquí se plantean dos teorías. La primera es que la madre del Chavo simplemente perdió el interés en su hijo y lo dejó ahí. Y la segunda es que sufre un accidente en el que perdió la vida. Luego de esto, el niño quedó huérfano y terminó en un orfanato, donde sufre de maltrato por parte de los encargados del lugar, lo que lo llevó a escapar y terminar en las calles. Obviamente vivió cosas duras y perturbadoras al ser un niño. Al final una anciana lo encontró deambulando por la calle y decidió acogerlo en su hogar, el apartamento 8 de la vecindad. Un tiempo después la anciana murió y el Chavo se quedó solo en dicho apartamento. El episodio piloto del Chavo animado tuvo algunos detalles interesantes en su ejecución ya que, si lo ves, rápido te darás cuenta que es completamente diferente a la serie que todos conocemos, pues se utilizan voces completamente diferentes e incluso aparece la Chilindrina, siendo esta la última participación de dicho personaje en la serie. Resumiendo el capítulo, los niños protagonistas se encuentran jugando a los astronautas cuando de pronto, como era de costumbre, golpean al señor Barriga para luego confundir a Doña Florinda con un monstruo del espacio. Al final, solo aparece la palabra continuará, seguida de unos puntos suspensivos y un signo de interrogación, algo que a mi parecer es muy curioso. Un hecho muy conocido y triste, el cual involucra a Angelines Fernández, mejor conocida como Doña Clotilde, cuenta que la actriz estuvo durante horas de pie junto al ataúd de Ramón Valdés, totalmente enajenada, fuera de sí, solo repitiendo "mi Rorro" una y otra vez. Es bien sabido que ambos eran muy amigos pues Don Ramón fue el responsable de que Clotilde entrara al programa ya que Angelines llegó a México huyendo de España y fue Ramón Valdés quien la recomendó para el papel.
Aquí ya entramos en algunas teorías que pueden llegar a ser un poco más tristes. En este caso, hablamos de cuando don Ramón llegó a la vecindad. Si bien no se tiene casi nada de información sobre el pasado del personaje, se dice que don Ramón solía ser un hombre próspero y trabajador, quien llegó a la vecindad casado y esperando a su hija. Pero por algún motivo su esposa fallece poco después del nacimiento de la Chilindrina, cosa que lo hizo entrar en una profunda depresión. Esta teoría afirma que el Chavo del Ocho es alguien que sufre de alucinaciones y que probablemente padece de sus facultades mentales. Para esto, debemos tomar la información de otro puesto de este video, el cual es el apartamento 8. El Chavo afirma que vivió con una anciana, pero nadie nunca la vio ni se mostró tampoco. Por otro lado, tenemos al amigo imaginario del Chavo, esto sumado a que la garrotera es en realidad una parálisis causada por su misma enfermedad mental. Chespirito tuvo como idea matar al Chavo en el capítulo 143 de la serie, el cual no vio la luz. Se suponía que el Chavo iba a morir atropellado al salvar a otro niño de este fatídico destino y así dar un poderoso mensaje sobre el sacrificio, pero al final la idea fue desechada. Una leyenda muy famosa, la cual dice que en el set de grabaciones del Chavo había una persona que se dedicaba a observar de cerca a los actores del elenco. Incluso se dice que estos mismos expresaron incomodidad más de una vez, agregando que también había ocasiones en las que se perdían objetos del set de grabación. Hay evidencia de este ser en algunos capítulos donde se le puede ver asomándose para después volver a esconderse. Yendo más allá en la leyenda, se llegó a tener la creencia de que este ser se llamaba Carlos Sánchez y que en realidad era un sujeto que vivía en Tepito, quien tenía una gran obsesión por el programa y sus personajes, a tal grado de considerarlo su familia, lo que terminó provocando que acosara al elenco. Pero nada está confirmado. Hay quienes dan explicación al hecho diciendo que simplemente estas apariciones son errores de producción. Al final, queda como una de las leyendas más interesantes y tenebrosas del programa. Un cómic del Chavo del Ocho, pero con un contenido mucho más fuerte, en el que se ve violencia, contenido sexual y mucho humor negro. Además, de aquí salieron muchas plantillas para la ola de shitpost que se originó de esta serie. ¿Te has preguntado por qué en la vecindad hay un montón de adultos actuando como niños? La respuesta es obvia, pero esta teoría afirma que en realidad la vecindad es un sanatorio mental y los pacientes son los niños que viven acá, pues en realidad son adultos que padecen de sus facultades mentales y por ello piensan que son niños. Por otro lado, los adultos como doña Clotilde o doña Florinda en realidad son enfermeras y personal del hospital. Don Ramón vendría a ser un conserje y el señor Barriga el director de la institución mental. En cuanto a la relación de cada personaje, doña Florinda le tomó cariño a Kiko, don Ramón a la Chilindrina y todos al Chavo, siendo esta una relación de empleados con pacientes, por eso estos últimos piensan que esos adultos son sus padres o tutores. Una de las historias más tristes del Chavo es la muerte de Jaimito, el simpático cartero de la vecindad, un personaje que todos conocemos. Pero probablemente no recuerdes nada sobre su muerte y es que en realidad dicho suceso se sabe gracias a lo que cuenta el diario del Chavo, donde el niño narra cómo encuentra a Jaimito en su apartamento luego de darse cuenta de que llevaba varios días sin salir de este. Un momento sumamente triste. Aunque el Chavo es solo un niño, se dice que tuvo 3 experiencias cercanas a la muerte al observar 3 personas cercanas al irse de este mundo. El primero se supone que es un niño que fue su amigo antes de llegar a la vecindad, cuando deambulaba por las calles luego de escapar del orfanato. La segunda fue al morir la anciana que lo recogió de la calle y lo llevó a vivir con ella y por último, Jaimito el cartero, según el diario del Chavo. Hace no mucho tiempo, Carlos Villagrán, el actor que interpreta al icónico personaje de Kiko, reveló que en una gira allá por los años 80 en Colombia, recibe una petición por parte de Pablo Escobar para que fuera a hacer de entretenimiento en el cumpleaños de la hija del famoso narcotraficante. Dijo tal cual,
que unos tipos fueron a su hotel y le ofrecieron hasta $1 millón con tal de ir a actuar a la fiesta, pero Kiko se negó inventando que en su contrato decía que no podía hacer eso. Por suerte los hombres de Escobar entendieron a la primera y se fueron, pero eso no quitó que el actor entrara en pánico, pues los días posteriores que estuvo en Colombia tenía miedo de que fueran a matarlo. Al final se terminó yendo antes del país por miedo. Este es un rumor que muchos especulan hasta el día de hoy. Las razones son como las de la mayoría, pues es la manera en la que justifican el gran éxito del programa, así como algunos detalles que no terminan de convencer. Lo que le da fuerza a esta teoría es que había personas dentro del equipo de trabajo del programa que dijeron sentirse raros al momento de estar en el set de filmaciones, afirmando que el ambiente era denso y hostil. Otros incluso dijeron sentir fenómenos paranormales, sumado a que a veces se perdieron objetos y nadie se hacía responsable. En este caso, hablamos de que Chespirito ponía de manera intencionada símbolos de corte nazi en sus programas. Esto pasó más de una vez, sin mencionar que en otras ocasiones literalmente usaba personajes inspirados en dicho partido extremista. Algunos piensan que simplemente son coincidencias y que el comediante solo no medía su nivel de humor, pero, por otro lado, hay quienes afirman que Chespirito era antisemita. Una curiosidad algo turbia. Esta leyenda cuenta que el medallón que porta Carlos Villagrán trae las iniciales de los actores que participaron en El Chavo del Ocho, los cuales fueron muriendo respetando el orden en el que están acomodados en dicho medallón. Comenzando por Ramón Valdés y luego siguiendo con Angelines Fernández para terminar con Roberto Gómez Bolaños, creador del programa. Hasta aquí se había respetado tal cual el orden, pues el que sigue en fallecer fue Rubén Aguirre. Muchos atribuyen esto a que el medallón simplemente cambió de dirección en cuanto al orden, pero esto no cuadra del todo ya que, si fuera así, Florinda Mesa debería haber fallecido hace tiempo. Al final el mismo Carlos Villagrán ha tratado de desmentir el hecho, diciendo que el medallón no lleva grabado nada y que mucho menos tiene una calavera. Aquí tocamos un tema bastante delicado, pues es una teoría en la que se afirma que Chespirito apoyaba de una manera un tanto indirecta a las dictaduras que se ejercieron en Chile y Argentina. Se supone que todo esto tomó fuerza ya que en tiempos recientes se volvieron tendencia unas presentaciones que el elenco realizó en el año 1977 en dichos países, donde obviamente causaron una gran conmoción en el momento, pues miles de fans fueron a verlos pese a la situación. Por esos años Chile y Argentina pasaban por tiempos muy violentos y las ciudades que visitaron los actores eran sedes de secuestros, asesinatos y torturas. Es obvio que Chespirito no tuvo un contacto directo con los dictadores y en su libro Sin Querer Queriendo él afirma que no tenía idea de las atrocidades que se vivían ahí. No obstante, también dijo que eso no lo habría detenido y se habrían presentado de todas formas. Esta teoría se conecta con otra que ya mencionamos, la cual dice que los personajes del Chavo representan pecados capitales. Bien, pues aquí se nos dice que en realidad los personajes de la icónica serie son personas que están pagando condena en el infierno por haber abusado de esos pecados cada uno. La vecindad es un pequeño espacio dentro del infierno donde los personajes están atrapados y lo estarán por el resto de la eternidad en un ciclo sin fin. Y bien, hasta aquí dejamos el iceberg, espero que lo hayas disfrutado y si te gustó, te agradecería que te suscribas para que este pequeño proyecto que apenas nace pueda despegar. Sin más que decir, yo me despido de ti. Espero que pases buena noche.